y pido yo también al Espíritu Santo de Dios que así sea, así sea. El tema de hoy se llama pastoreados, pastoreados. Y yo quiero decirle algo antes de leer este versículo. Todos tenemos la necesidad de ser pastoreados. Amén. Yo tengo la necesidad de ser pastoreado. Usted tiene la necesidad de ser pastoreado. Tal vez usted dice, bueno, ¿quién es su pastor? Estamos nosotros en un tiempo, y esto es algo realmente personal, ¿verdad? Pero se los cuento porque obviamente la iglesia también tiene que sentir y recibir esto también. Cuando nosotros salimos hace un tiempo ya, más de un año de donde estábamos, lo primero que yo hice fue conectar con mi papá. Y no estoy hablando de mi papá espiritual, sino de mi papá terrenal. Mi papá tiene 19 años de ser pastor de una iglesia también. Ellos han pasado ya por donde asustan, ellos tienen su camino. Es curioso porque a nivel de infraestructura y de modelo de iglesia y todo, ellos mantienen una forma tal vez un poquito más conservadora, más antigua, porque quizá no han tenido como quien le dé ese impulso, hacia algo más fresco, que al final no es que una cosa esté bien o otra cosa esté mal, sino que cuando uno se renueva también y se refresca un poco, es más sencillo conectar también a las nuevas generaciones, ¿verdad? Uno se renueva la forma, todo se va renovando, y aunque la palabra es la misma, el espíritu es el mismo, la esencia siempre es la misma, la palabra dice que no pasará, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Yo quiero decirle a usted que cuando la Biblia habla de eso, no está hablando de una forma, no está hablando de no poner una cortina negra, o no está hablando de no tener unas pantallas, no está hablando de no reformarse, en algún momento no poder tener unas luces. El otro día vi en el outlet que subieron un cañoncito como de humo ahí. Todavía no estamos en un lugar tal vez muy lindo como para hacer esas cosas, pero no está hablando de eso. Son cosas que aportan, son bonitas, ayudan. Está hablando de que la esencia y la pureza de la palabra se mantengan siempre como Él la predicó. Eso fue lo que Cristo quiso decir. ¿Cómo se llama esto? Que la doctrina, que la esencia, que el mensaje que se predique sea cristocéntrico, y de eso está hablando Jesús, no está hablando de la forma. Pero me metí aquí porque les decía que desde que nosotros arrancamos este proceso, yo he estado ahí muy cerca de mi papá, y aunque tal vez no lo haya dicho o no sea como mi pastor como tal, ellos son los que han estado dándonos a nosotros contención, han orado por nosotros, nos han liberado, nos han sacado demonios. Te dice, qué bárbaro, pastor endemoniado. Doña Miriam. No, en serio, ellos han estado ahí, nos han levantado los brazos, nos han apoyado, nos han aconsejado. Ellos están ahí mientras nosotros estamos orando, porque queremos que Dios nos conecte también con alguien, con un pastor, que Dios nos termine de dar eso. Pero lo que quería decirles es que nosotros como pastores no estamos solos, no estamos descuidados, no estamos desatendidos, no estamos no aprendiendo. ¿Sabe por qué? Porque todo el que lidera, todo el que enseña tiene que aprender también. Todo el que pastorea tiene que estar también recibiendo, tiene que estar alimentándose, tiene que estar constantemente, porque a como sale también tiene que entrar. Entonces, yo les decía esto porque les empezaba diciendo que todos tenemos la necesidad de ¿qué? De ser pastoreados. Y quiero leerles lo que dice Mateo 9:35. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, y enseñando en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba ¿cuánta enfermedad? Toda enfermedad. La palabra no tiene que ver esto, pero yo no sé cómo se llama tu enfermedad, pero dice la palabra que Jesús sanaba toda enfermedad. Así que llámese como se llame, yo conozco uno que tiene un nombre que es más grande que la enfermedad. ¿Ah? Tu enfermedad puede tener el nombre que sea, el nombre más raro puede apenas recién estar saliendo, que hay un nombre que es sobre todo un nombre que es el nombre de Jesús, y Él sana toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a darle un aplauso y se lo va a dar a Él. En el pueblo, y dice que algo sucedió con Jesús, y esto es lo que a mí me prendió una luz. Dice que al ver las multitudes, ¿qué pasó? Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué fue lo que provocó en el corazón de Jesús esta compasión?
Cuando él volvió a ver hacia todo lado y dijo, la gente está desatendida, la gente está dispersa, la gente parece estar desamparada. Estos no se apoyan con estos, el otro no conoce la necesidad de aquel no tiene a alguien a quien pedirle consejo, el otro, y dice que Jesús, viendo aquello que pasó en el corazón de él, sintió compasión, y dice que él andaba sanando ahí toda enfermedad, toda dolencia. Quién sabe qué tipo de enfermedad vio Jesús, pero yo imagino que se le acercaba gente con cualquier tipo de cosas, con el brazo torcido, el ojo para allá y alguna cosa para allá. Y es curioso porque la palabra, yo no estoy diciendo que Jesús no sentía compasión de eso, pero no lo nombra. Él dice que el enfermo llegaba y andaba sanando la dolencia, pero en un momento se detuvo en el camino y hay algo que sí tocó su corazón. Hay algo que sí lo hizo entrar en compasión. ¿Y qué fue? Decir, andan como ovejas que no tienen pastor. Entonces, si algo conmueve el corazón de Jesús es ver un pueblo disperso, es ver gente que se congrega tal vez semana a semana o tal vez a más distancia de tiempo, de gente que nada más llega. Pero yo quiero decirte algo, estar sentado en la silla de una iglesia no quiere decir que yo tenga un pastor. No es eso. Que yo me congregue en algún lugar no quiere decir que ese sea mi pastor o que yo esté siendo verdaderamente pastoreado. Y aquí es donde nosotros vamos a entrar porque esto tocó el corazón de Jesús, entonces algo tenemos que hacer nosotros con esto. Entonces, yo quiero decirte algo y quiero ir al segundo texto para poder entrar de una vez acá. Y te lo voy a decir, para ser pastoreado tú necesitas reconocer autoridad. Diga conmigo, reconocer autoridad. Por eso le decía que quiero que prepares tu corazón y que quiero que el Espíritu Santo te enseñe esto desde el perfil correcto. Siempre que alguien enseña de autoridad o que alguien enseña de lealtad, de fidelidad, de honra, el enfoque correcto siempre ha tenido que ver con la bendición que debe obtener aquel que reconoce la autoridad, aquel que reconoce y honra la autoridad, y no con lo que la autoridad pueda recibir de esa honra. Ese es el enfoque correcto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús enseña de autoridad, cuando la palabra enseña de honra, de lealtad, de reconocimiento, de poder reconocer el llamado que Dios puso en alguien, lo enseña porque quiere o necesita que nosotros extraigamos un beneficio de la autoridad que Dios puso en esa persona. Se los he enseñado en otras ocasiones. Cuando Dios llama a un nombre en la palabra, un ejemplo, Moisés, se los he dicho en otras ocasiones, ¿lo hace pensando en quién? En Moisés. No lo hace pensando en Moisés. Lo hace pensando en que había un pueblo que estaba esclavo en Egipto, que necesitaba recibir libertad. ¿Y sabes qué quería Dios cuando llamó a Moisés? Que el pueblo que estaba esclavo en Egipto pasara de comer cebollas y ajos a que llegara a la tierra prometida a comer frutas así de grandes, a estar en una tierra donde fluye leche y miel. ¿Con quién tenía que ver el llamado de Dios a Moisés? ¿Con Moisés o con el pueblo que estaba esclavo en Egipto? Respóndame para que se meta conmigo en la prédica. ¿Con qué? Con el pueblo. Ahora, Moisés tiene su proceso también. Pero por eso te digo que cuando tú dejas de reconocer la autoridad o el llamado que Dios ha puesto en alguien, lo que estás perdiendo verdaderamente es el beneficio que Dios te quiere dar de la autoridad que le delegó a ese alguien. ¿Qué hubiera pasado con este pueblo si dice, no, es que Moisés no, porque Moisés es tartamudo? ¿Cómo este nos va a librar? Cuando tenga que venir a agarrarse ahí con los de Amalek, con los otros que ni siquiera le van a entender, seguramente se van a reír de él. ¿Cómo este nos va a librar? ¿Sabes qué dijo el pueblo? Dios está contigo, Moisés. ¿Y sabes qué dijo el pueblo cuando Moisés se murió y Dios puso a Josué frente a ellos? ¿Sabe qué dijo el pueblo? Si Dios está contigo como estuvo con Moisés, vamos a ir donde tú digas. ¿Por qué? Porque tú eres el que nos vas a llevar a la tierra donde Dios un día prometió que nos iba a llevar. Y vea lo que dice este versículo, está ahí. Está hablando de Jesús acá, vea lo que dice. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Está hablando de Jesús.
¿Saben que Jesús andaba por todo lado haciendo milagros? Y sanaba ciegos. Y yo le voy a decir una cosa. Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro con 4 días de muerto. Que no era que tenía horas. No era como esos que usted dice, es que me diagnosticaron muerto y era que había entrado en un, ¿cómo se llama eso? Había entrado en un cuadro ahí que se me paró el pulso y todo, y al ratito volvió, no sé. Hay gente que le ha pasado eso, o horas, que tenía 4 días de estar muerto. Y la Biblia dice que ya está olía fe. Y Jesús se para frente a ese hombre Lázaro y simplemente le dice, hey Lázaro, venga para afuera. ¿Y sabe qué hace Lázaro? Se levanta de la tumba, se pone a caminar y sale de esa tumba, y todos los que estaban afuera quedaron sorprendidos porque no podían entender el poder, la gloria, la autoridad, lo maravilloso, el propósito, la visión que Dios le había dado a su Hijo Jesús. Si resucitó a un muerto con 4 días, ¿qué no podía hacer Jesús? ¿Sí lo está comprendiendo? ¿Está conmigo? Nada, yo creo que no había nada que Jesús no pudiera hacer. Pero ¿qué sucedió en este pueblo? Dice que no pudo hacer ningún milagro allí, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado ¿de qué? De la incredulidad de ellos, y le recorría las aldeas alrededor enseñando. ¿Sabes qué fue lo que limitó el poder, la autoridad, todo lo que Jesús quería hacer en esta aldea? ¿Sabe qué fue lo que lo limitó? ¿La incredulidad de qué? De ellos. ¿Sabes qué es lo que activa ese beneficio para ti que Dios ha puesto en el llamado a un líder, a un hombre, a un pastor? ¿Sabes qué es lo que lo activa? La credulidad, la honra, el reconocimiento que tú tengas ante el llamado que Dios ha hecho. Así pasó con Jesús. Era el mismo Jesús. Pero ¿quién fue el que dejó de recibir el milagro? ¿Quién fue el que dejó de ser sano? ¿Quién fue el que dejó de recibir aquel beneficio? ¿Fue Jesús o fue la gente? La gente. Jesús siguió siendo Jesús. Jesús siguió siendo él. Entró en otra aldea y se le acercó otro por allá que dijo, sí creo, pues recibe, sí creo, recibe. Reconozco que eres el maestro, reconozco que eres rabí, reconozco que eres el Hijo de Dios. Creo, recibe. ¿Por qué? Porque tu fe te ha sanado y libertado. Pero aquí, ¿qué pasó? La incredulidad. Entonces, Jesús sigue siendo Jesús en esta historia. Y yo te quiero decir algo. Dios llama a hombres. Dios llama a mujeres. Dios tiene llamados para gente en esta tierra. Y te voy a decir algo, tú lo tienes que creer. Tú tienes uno de esos llamados. Sí, porque aquí yo no lo estoy hablando por mí. Y por eso le digo que quiero que lo reciba con el corazón correcto. Porque cuando uno predica esto, pareciera un mensaje de conveniencia, ¿no? Pero es que cuando tú lo reproduces y cuando tú desarrollas tu ministerio, ¿sabe quiénes van a ser los beneficiados de aquello que Dios te dio a ti? Los que digan, yo reconozco, yo creo en lo que Dios ha puesto en esta persona. Doña Miren, ¿está conmigo? ¿Sí? Hay dones, hay llamados, hay ministerios. Yo creo que aquí hay pastores. Yo creo que aquí hay predicadores. Yo creo que aquí hay mujeres que ponen sus manos sobre los enfermos y ellos sanan. Yo creo que hay ministerios, hay autoridad que Dios te da. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu, los llamados y los propósitos de Dios son ¿para qué? Para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia, lo dice en la palabra. Entonces, yo creo que tú tienes un llamado, tú tienes un ministerio, tú tienes un don. Y la gente que reconozca el llamado y la autoridad que Dios pone en ti, es la gente que va a obtener un beneficio de ese llamado y de esa autoridad. El que no, ¿sabes qué va a pasar? Simplemente no. Y no me gusta hablar mucho de nombres, porque yo sé que hay gente que tiene cosas con nombres, pero voy a hacerlo. ¿Ustedes creen que, no sé, el pastor César Castellano, ustedes creen que el pastor Cash Luna deja de ser el pastor Cash Luna o el pastor César Castellano porque haya un montón de gente en el mundo que no reconozcan la autoridad o lo que Dios ha puesto en ellos, el llamado que Dios les ha hecho? No. Ellos ahí están, ¿saben con quién están?
con los que creen, con los que reconocen la autoridad, el llamado que Dios les ha hecho, y esos son los que tienen algo que obtener y que recibir de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no dejan de ser ni dejan de ejecutar. Los que dejan de recibir la bendición de cuando yo no reconozco un llamado en alguien, soy yo. Jesús siguió siendo Jesús. Jesús siguió sanando enfermos, Jesús siguió sacando demonios, Jesús siguió. Y los que no creyeron en Él, ¿qué pasó? Ahí se quedaron en la casa sin nada, doña Marisa. ¿Por qué? Porque el que pierde soy yo. Ahora, yo no te estoy diciendo que tú tienes que ir a creerle a cualquiera de estas personas, no. Yo te estoy diciendo que tú tienes que reconocer la autoridad en un hombre, en un pastor. ¿Por qué? Porque todos tenemos la necesidad de ser pastoreados. ¿Y sabes cuándo tú vas a poder ser bendecido a través de ese ministerio? Hasta que tú reconozcas, no que es mi predicador, no que es un hombre, no que es el que agarra el micrófono cada fin de semana, no, sino que es el pastor, la autoridad sobre... ¿Me estoy dando a entender? A mí me cuesta predicar estas cosas. Gracias, doña Miri. Quiero decirte algo para que lo podamos comprender. La autoridad de Dios no viene sobre los hombres para que saquen provecho de ella, no. Viene porque el provecho quienes necesitan obtenerlo son los que saben honrar y reconocer el llamado que Dios ha puesto en alguien. Ese es el enfoque correcto. Porque uno podría pararse aquí y predicar a veces, usted tiene que honrar, es que usted tiene que reconocerme no como el predicador, no como el pastor, porque, y no puede decirme ni siquiera mi nombre. Eso es algo que Dios lo va a ir dando en el camino como una revelación. Pero yo no estoy hablando aquí de autoridad, de pastoreo y de honra porque yo necesite un lugar, no. Estoy hablando de eso porque bíblicamente, y te lo voy a decir, la multiplicación viene, ¿sabe cuándo? Cuando tú reconoces el pastoreo que Dios estableció. Sin eso no nos vamos a multiplicar. Sin eso tal vez no vamos a crecer, no vamos a avanzar en ninguna otra área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es un principio bíblico. Ahí está. Y como te decía anteriormente, no es que tienes que hacer, no es que estás obligado a pensar que todos tienen ese llamado, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Te voy a decir algo. Hoy estoy hablando así y así lo voy a hablar, porque así me lo puso el Espíritu Santo. Están los de verdad, están los que no son de verdad, y están los que un día fueron de verdad y en el camino se torcieron. Para muestra un botón, Saúl. ¿Ustedes recuerdan a Saúl? Saúl dice la palabra que fue transformado por el Espíritu, fue mudado, es la palabra que usa la Biblia, mudado, y fue elegido por Dios para ser el primer pastor de Israel, el primer rey de Israel. ¿Qué pasó con Saúl en el camino? ¿Qué? Se torció. Entonces están los que no son, que en la Biblia también están los que andan disfrazados de ovejas pero son lobos. Están los que verdaderamente tienen un llamado, están los que en el camino ¿qué? Se dejaron torcer. Yo no te estoy diciendo que tú tienes que reconocer y honrar esa autoridad en todos. Discierne a través del Espíritu y de la palabra quién sí y quién no. Pero ¿sabes qué sí te voy a decir? Cuando tú permaneces en un lugar y tú no puedes honrar y reconocer el llamado de Dios en ese hombre y en ese pastor, te lo voy a decir con mucho amor y desde el Espíritu, sal de ahí porque no tienes nada que recibir. ¿Está muy fuerte? Nunca podrás recibir nada de quien no reconozcas autoridad. Esto es fuerte. Lo acabamos de leer en ese texto. El asunto está como raro, Cari. ¿Sabes qué? Es que el año pasado nosotros estábamos como... Y veníamos pidiéndole a Dios una balanza correcta para poder, y en esa balanza nos dimos cuenta que estábamos inclinándola mucho para un lado en el que no estábamos ni enseñándole a la gente de honrar la autoridad, de reconocer, de todas estas cosas. Pero Dios nos viene, el Espíritu Santo nos viene inquietando y nos viene jalando mecate. ¿Por qué? Porque esto es bíblico y no porque nosotros necesitemos que nos digan pastor o que nos reconozcan, no, sino porque la iglesia necesita moverse en una bendición que está en el reconocimiento y en la honra de la autoridad al lugar al que yo pertenezco.
Yo no sé quién va a seguir. Yo, dice doña Miriam. Uy, Dios mío. Voy al siguiente versículo. Es que estoy aquí enredado con esta cuestión. Ahí está. Ahora sí. ¿Lo lee conmigo, sí? Antes de leerlo, yo quiero que usted diga: los pastores son una necesidad, no un invento. Ve lo que dice Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes. Dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré ¿en qué? En Sión. Lea conmigo lo que sigue. Y os daré pastores según ¿qué? Mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, y acontecerá que cuando ¿qué? Os multipliquéis. ¿Sabes qué nos dijo el Señor para este año 2023? Que Casa de Gracia se va a multiplicar. Celébrelo, celébrelo. ¿Sabes cuál es una de las palabras que tenemos para este año 2023? Que vamos a crecer, que nos vamos a multiplicar, que vamos a ensanchar nuestras estacas, que tu familia va a llegar, que van a llegar la gente a los pies de Cristo, que todo lo que nosotros estamos creyendo que necesita del Señor, así va a ser, nos vamos a multiplicar. Ahora, ¿cuándo fue que vino la multiplicación aquí en esta palabra, en esta palabra en Jeremías? ¿Cuándo? ¿Después de qué? De que los pastores fueron establecidos. Y dice que os daré pastores según qué? Según mi corazón. Y el versículo empieza diciendo: convertíos, hijos rebeldes. ¿Te has escuchado a esa gente que dice: no, que yo no necesito ir a la iglesia, que yo no necesito tener un pastor porque todos son iguales? Casi todos son iguales. Mentiras, son bromas. Que yo no, es que yo, porque yo puedo encontrar a Cristo en mi casa, porque ahí está. Sí, es que eso es cierto. De alguna u otra manera eso es cierto. Me encantaba un meme que veía que decía exactamente esa frase: es que yo no necesito una iglesia, yo no necesito congregarme, necesito un pastor. Y decía el versículo, Primera de Descarriados 6:4. ¿No han visto ese meme ustedes? ¿Ah? ¿No lo han visto, no? Y ve lo que dice aquí: convertidos, hijos rebeldes. Uy, ¿sabe qué es lo primero que yo veo en este versículo? Que el principio de la rebeldía inicia en un corazón que no cree que necesita una iglesia y un pastor, que cree que no necesita una figura que lo aconseje, que lo guíe, que lo lidere, alguien que tenga un llamado de parte de Dios, que te diga: hey, por ahí sí, hey, por ahí no, hey, mejor por acá, ¿por qué no? No es majadería, no es control, es el corazón de Dios. Está bonito, ¿verdad? Convertidos, hijos rebeldes. Y vean lo que dice Jesús en Juan 6:38, porque, no se me pasó, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De mi pastor, de mi Padre. ¿Quién está diciendo esto? Jesús, el más de los máses que ha pisado esta tierra. Dice: yo no vine a este lugar a hacer lo que a mí me da la gana, yo vine a hacer lo que mi papá, que también es mi autoridad, que es mi pastor, me ha enviado a hacer. ¿Sabes por qué la misión y la visión de Jesús fue tan exitosa? Porque Él no vino a hacer lo que, discúlpeme la palabra, lo que le diera la gana. Él vino a ser obediente a la autoridad de Dios. Dios mío, ¿alguien está recibiendo esto? Yo no sé si lo está recibiendo, si le está quebrando algo, yo no sé. Pero a mí el Espíritu Santo me dijo que lo dijera. Os daré pastores, ¿qué dice esa palabra? ¿Según qué? ¿Mi corazón o tu corazón? ¿Sí? Y aquí nos vamos a meter en problemas. ¿Usted se imagina si los pastores pasaran todos los días de la vida siendo conforme a tu corazón? ¿Ah? ¿Cuándo viven?
¿Cuándo tienen tiempo en familia? ¿Cuándo pasean? ¿Cuándo producen? ¿Cuándo hacen alguna otra cosa? ¿Por qué? Porque aquel piensa que tiene que llamarme a mí todos los días, a las 7 de la mañana. El día que no me llama ya me abandonó. La semana que no me llamó ya me abandonó. Y el otro por allá está pensando lo mismo, el otro por allá. Y el pastor viendo a ver cómo es pastor según el corazón de aquel. Y cómo soy pastor según el corazón de aquel. Ah, ahora me hago según aquel corazón, ahora me hago según aquel corazón. ¿Sí se imaginan el martirio? Si ser pastor ya es un... no es un martirio, es una honra, lindísimo, pero si ser pastor es difícil, ¿ustedes se imaginan lo que sería uno intentar ser pastor de acuerdo al corazón de cada quien? Claro, el corazón de Cari es diferente al de Dita, el corazón de Rose es diferente al de Walter, todos los corazones son diferentes. Imagínense uno haciéndose la medida de aquel y haciéndose la medida de aquel, y ahora que él quiere aquel, me haga la medida de aquel. Dios mío. Yo ponía una publicación un día estos en Facebook que el Espíritu Santo ponía en mi corazón. ¿Sabes cuál es el problema de la humanidad, de la iglesia y de todos nosotros? Que esperamos mucho. Siempre estamos esperando mucho y no nos enfocamos más bien en qué tenemos para dar o para hacer para alguien más. Espero mucho. No, demando mucho. Dan. Y yo te digo en esta tarde, dale vuelta a la moneda. Y si tu medida con la que demandas es la medida con la que das, te felicito. Te aplaudo yo mismo hoy en esta tarde. Pero sabes que normalmente los que piden más son los que no dan nada. Son los que nunca le han preguntado al pastor cómo está. Tiene que comer. ¿Con qué pagó el alquiler esta semana? ¿Este mes? Os daré pastores según mi corazón. Perfecto. ¿Dónde? Que te guste todo, que no falle, que sea una monedita de oro. No existe. ¿Sabes qué tienes que buscar tú en tu pastor o en la persona que tú quieras reconocer esa autoridad o que Dios te haya dirigido? ¿Sabes qué tienes que buscar? Que sea un hombre que actúe de acuerdo al corazón de Dios. Porque ¿cuáles son los pastores que Dios dijo que le iba a dar al pueblo? Pastores de acuerdo a qué? A mi corazón. Fallan, a veces te llaman, a veces no te llaman, a veces están, a veces no están, a veces andan otras. Pero es eso lo que tienes que ver, o tienes que ver que esté de acuerdo al corazón de Dios. En el momento que tú veas que aquella autoridad, aquel pastor esté haciendo algo adrede, que está fuera de lo que está escrito del corazón de Dios, que está reproduciendo algo que no se parece a Dios, lo mejor es huir. Pero si aquella persona a la cual Dios te ha dirigido, en la cual tú has decidido poner la confianza, tiene un corazón conforme al de Dios, algo no te gusta, nunca te va a gustar todo, pero su corazón está conforme al de Dios, ¿qué tienes que hacer? Tienes que honrar, tienes que estar ahí. ¿Por qué? Porque es un pastor de acuerdo al corazón de... ¿Podemos terminar ya o no? Doña Miriam, me estoy metiendo en predicas que no tengo que meterme, ¿o qué? Uy, Dios mío. Es curioso, es que no me buscan, es que no están, es que no me llaman, y yo te digo, estás al día con todos tus devocionales. ¿Y dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas tú? Sí, porque si la manera pastoreal siempre fuera, yo sé que esto implica relación, hay que hacerlo. Pero si la manera pastoral fuera solamente esta, no se pudiera vivir ni usted ni nosotros. Para eso el Espíritu Santo nos dirige a hacer un devocional. Para eso el Espíritu Santo tiene, establecemos como iglesia un día de culto, un miércoles de oración, que normalmente se conectan 10, 11 personas, 13 cuando mucho. Y acá, gracias a Dios, ahorita si estuvieran todos ahí entre 50, 60 personas. Es que no me visita. Bueno, ¿dónde están los miércoles? Es que estoy pasando este problema, pastor, no me aconseja. ¿Y dónde estás el día que el miércoles hablamos de esa palabra para que tú no entraras en eso que hoy estás?
Porque si el pastor y la iglesia no te da recursos, no te da herramientas, no tiene los devocionales, no tiene los miércoles de oración, no te dirige en todas las áreas de tu vida en la palabra, no te provee lo que tú necesitas para que salgas adelante, para que salgas de ese problema, ok, habla, di algo, pero cuando todo eso está y tú no eres el que estás, es más fácil nada más después decir, no está, no estuvo, no son como tienen que ser. El pastor sigue siendo pastor. La obra va a continuar. Casa de Gracia va a continuar. Dios va a traer y va a añadir a que tenga que ser añadido. Y tú vas a estar amargado en tu casa diciendo, no fue como tenía que hacer. Y el diablo, aquí, ahora. Y el diablo aquí. Lo logré. Te quería usar. Dios diciendo, te quería usar. Te quería dar un ministerio. Te quería levantar. Te quería bendecir. Pongámosle la contraparte porque hemos inclinado la balanza un poco para allá. Ahora me voy a dar a mí. Vean lo que dice Lucas 15. ¿Les gusta? Sí, a mí me gusta esta predica, me gusta. Dice, se le acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió la parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Qué lindo el corazón de pastor. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y este es el versículo que más usan para tirarnos a nosotros. Ahora, este es. ¿Lo digo o no lo digo? Ustedes sienten al Espíritu Santo acá, yo siento al Espíritu de Dios acá. Está quebrando y está transformando nuestro corazón. Y este versículo habla de una parábola donde habían 100 ovejas. Y dice que una de estas ovejas, ¿qué pasó? Se perdió. Pero ¿sabes por qué el pastor pudo identificar que una se había perdido? Porque él sabía que tenía 100 y que eran ovejas. ¿Sabes qué es otra cosa que el Espíritu Santo nos ha inquietado a nosotros en este último tiempo? Yo no sé quién lo haga a estas alturas o quién no lo haga. Igual como les dije antes, el año pasado era un año, estábamos apenas dando nuestros primeros pasos. Pero parte de este ordenamiento es lo que Dios nos viene diciendo, que sobre esto va a venir la multiplicación, o si no, nada va a pasar. ¿Sabe qué queremos nosotros como pastores? Mi esposa y yo. ¿Saber quiénes son ovejas de esta casa? Porque este pastor supo que le faltaba una porque él sabía que tenía 99. Nosotros, para la gloria de Dios, hemos estado en una transición. Hay gente ha venido y otros, hay gente que está ahí en el grupo que tiene mucho tiempo de no venir, hay otros, y uno dice, bueno, a este lo visito o no lo visito, le digo algo o no le digo algo, porque muchas veces más bien la gente dice, ay, ¿qué le pasa? Ni siquiera estoy yendo, pero ahí está en el grupo, entonces no sé, ¿verdad? ¿Sabes qué queremos nosotros como pastores? Saber quiénes son ovejas. Precisamente para esto, para cuando tengas 22 días, un mes de no venir, ir a tocar la puerta de tu casa y saber, hey, bueno, sé que eres oveja, sé que eres parte de este rebaño, sé que eres parte de este redil, pero sé que eres oveja, sé que tengo 60, sé que tengo 70, y una está faltando, es oveja. Usted sabe que Jesús, y esto suena fuerte, Jesús nunca andaba detrás ni se enfocó en la multitud. Jesús les daba de comer a todos. El día estaba ahí con 5,000, solo contando mujeres, creo que es que dice la palabra niños, sin contar hombres. Y él agarró y dijo, panes, peces, aquí están, tome.
aquí en esta frase de todo el mundo se confunde cuando está orando y dice panes y penes, panes y peces. Y él dijo, tome, pum, pan para allá, 5 panes y 2 peces, tome, aturúguese, pescadito frito, doña Miriam, frito, tome pescadito, pan, con ajonjolí, sin ajonjolí, con queso, con especies, tome, con especies, tome. ¿Y le dio de comer a quién? A toda la multitud. Pero ¿sabe detrás de quién estaba él? ¿Sabe a quién visitaba? ¿Sabe a quién le preguntaba directamente cómo estás? A los que él sabía que estaban ahí caminando con él. A veces es difícil, como pastor. Tú no sabes si están, si no están, si quieren, si no quieren. Le pregunto, no le pregunto. Vamos a estar esperando la llamada de cada uno de ustedes, porque queremos confirmar una cita con cada uno, donde nos podamos sentir, ustedes puedan decir, yo soy una oveja de Casa Gracia. Listo. ¿Tienes que hacerlo? No tienes que hacerlo. No es que aquí le estamos diciendo a nadie, tienes que quedarte, tiene que ser aquí, no. Pero si va a ser aquí, queremos saberlo. Para poder cuidarte, para poder corregirte, para poder alimentarte, para poder buscarte, para que cuando falte la una, poder saber. Es parte de. ¿Estoy mal o estoy bien? Muy Dios mío. ¿Cómo sé que soy oveja? Es lo que dice Juan 10:1-5. Ya vamos a ir terminando. De cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta de las ovejas. ¿Sabes quiénes son los que van a entrar por la puerta de las ovejas? Todos estos con los que vamos a tener una reunión, que nos van a decir, mi familia de aquí, queremos crecer aquí, nos vamos a ver. A el portero abre, las ovejas oyen su voz, y sus ovejas lo llaman por su nombre y los saca. Y cuando los ha sacado fuera de las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen su voz. ¿Y sabes qué dice en el 27? Jesús hablando, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, ¿y qué? Me siguen. Pastor pone, vamos a hacer, están por ahí, un cheque. Eso lo suena el grillo. Como si la voz del pastor, en este caso hablando del pastor, pero hablemoslo de ti, igual cuando tú tengas un ministerio, tú tengas, o hasta de la oveja. Aquí no es un asunto de pastor o no. Todas las voces merecen ser escuchadas. Y una respuesta, porque la base de un buen pastoreo, la base de un buen liderazgo es una buena comunicación. Más cuando es la persona que Dios te ha puesto frente a ti para que te guíe, tú necesitas establecer una buena comunicación. La voz del pastor, ¿sabes qué está diciendo aquí Jesús? Mi voz no es irrelevante para las ovejas. Lo que yo digo no pasa desapercibido para los que verdaderamente son ovejas. ¿Por qué no podemos trascender como iglesia? ¿Por qué no podemos conquistar, avanzar, proceder, multiplicarnos? ¿Por qué? Porque se da una dirección, no se ejecuta, no la entiendo. ¿Cuándo lo dijeron? Todas las voces son importantes, todas. Pero cuando tú tienes una persona que Dios ha puesto para dirigirte en lo espiritual, esa voz no puede pasar desapercibida ante tus oídos, si eres oveja. Si no, busca un pastor, porque necesitas uno. Y repito, no es que tiene que ser ni tiene que ser mi voz, pero busca uno, ten uno. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas.
y las mías me conocen. ¿Sabes de qué habla aquí? De relación, de comunicación. ¿Sí? Este no va a ser un año de cultear, va a ser un año de pastorear. Este no va a ser un año de tener reuniones ahí nada más los fines de semana, a ver quién llega, quién no llega. No. Y te digo algo con amor y con humildad, y nosotros tenemos nuestra parte también. Revisa tu medida. Revisa si con la medida que demandas, ofreces. Revisa si tu vida de oveja está conforme a la vida de pastor que demandas, a la persona que te guía. ¿A qué se llama? ¿Alguien ha recibido algo esta tarde? Sí, yo he recibido mucho, Y quiero terminar con esto y repito, y yo creo que ustedes han podido oler y discernir nuestro corazón desde que nosotros empezamos. Esto no se trata de nosotros. Nunca le hemos pedido directamente nada a nadie. Todo lo que hemos hecho ha sido para la obra de Dios. ¿Y saben quién se ha encargado de nosotros? Dios. Yo creo que ustedes han podido conocer nuestro corazón. El detalle es que si como iglesia no entramos en esta enseñanza, en este mover, en cuanto a la honra, en cuanto al reconocimiento, en cuanto al pastorado, Dios no nos va a confiar absolutamente nada. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que, como dice el versículo, regresen de su rebeldía? Se van a multiplicar. Lo vuelvo a poner. ¿Dónde está? Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en estos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordará de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Convertidos. Qué lindo. Uy, Dios. Yo no sé si me metí en problemas hoy. No, ya. Ponte de pie. Quiero poner esta canción y pídele al Espíritu Santo que mientras escuchamos esta canción, sí, es que la canción dice, el Señor es mi pastor. Claro, es el Señor es nuestro pastor. Pero el Señor te pastorea a través de un pastor en esta tierra. Si tú no tienes un pastor en esta tierra, suena fuerte, tampoco el Señor es tu pastor. Si es que a Él sí, Cierra tus ojos y vamos a terminar con terminar esta parte porque después vamos a sembrar. Pero canta esta canción y recibe todas las mieles de reconocer esta autoridad de Dios y de la bendición de ser pastoreado. Es mi